Ya vieron el tema que vamos a abordar en esta mañana y es muy importante prestarle mucha atención. Muchas veces las enfermedades neurológicas nosotras no les tomamos la importancia de vida y qué bueno que también en nuestro país hay expertos con quienes podemos platicar para poder conocer un poco más acerca de estos temas. Así que les quiero presentar al doctor William Arias, él es neurólogo y pues vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple o la enfermedad de 1000 caras, como lo estábamos mencionando en la nota. Doctor, buenos días. Buenos días, Bienvenido gracias. a Hola El Salvador. Gracias por invitarme a hablar de esta enfermedad tan interesante y tan compleja, porque por eso es que le llaman la enfermedad de las 1000 caras, porque esta enfermedad por lo general se ataca la mielina. Hoy se sabe que la Addison también es una enfermedad autoinmune que aún no se sabe la causa específica, se habla de factores hereditarios, ambientales, pero que puede debutar con una serie de síntomas. Por eso es tan difícil su diagnóstico y por eso se hablan de las 1000 caras, porque puede debutar con fatiga, puede debutar con una neuritis óptica, puede debutar con una debilidad y realmente es muy importante el diagnóstico temprano porque es una enfermedad que aparece, como te decía Pamela ahorita conversando, en jóvenes. Puede ser entre los 20 y 40 años y si no se trata desde el principio, es la primera causa de discapacidad en jóvenes. ¿Qué tan grave es la enfermedad de las 1000 caras o la esclerosis múltiple? Va a depender de la característica de la enfermedad. Hay 4 formas de la enfermedad de presentación. Está la más frecuente, que es la recidivante, que es aquella que hace brotes, mejora, hace brote. Está la secundaria progresiva, está la primaria progresiva y está una forma aislada donde empiezan los síntomas y no se ha llegado al diagnóstico. Pero sí, por ejemplo, casi todos los pacientes que hacen remitente recurrente van a hacer una secundaria progresiva, o sea, va a progresar la enfermedad si no se logra un buen tratamiento. Y hay otras que sí, lamentablemente, es primaria progresiva. Desde que empieza la enfermedad comienza a haber brotes tras brotes y no remite. Y entonces es grave y muchas veces lleva al traste con una gran incapacidad del paciente. Para ir comprendiendo mejor, doctor, sobre la esclerosis múltiple, ¿cómo se ve físicamente una persona con esclerosis múltiple y cuáles son los síntomas que esta presenta? Me imagino que depende de esos 3 que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Sí, por lo general, como te digo, son pacientes jóvenes que cuando la enfermedad empieza, casi no hay síntomas. Puede debutar con una neuritis óptica. La neuritis óptica es pérdida de visión en un ojo, puede debutar con una debilidad, pero si va teniendo brotes, si no se trata, va progresando. El paciente puede empezar a tener trastornos hemiparéticos, que es debilidad para caminar, puede tener también mucho cansancio, da cansancio físico. A la vez, cuando el cerebro va cambiando, la mielina se va dañando más y como ya se sabe, la Addison también puede producir hasta síntomas cognitivos, dificultad para concentrarse, rendimiento, pero en general muchos pacientes que logran un tratamiento, y podemos de eso hablar después, pues se van manteniendo bastante bien. Y si logran hacer, también se recomienda no solo el tratamiento médico modificador de la enfermedad, sino también el tratamiento físico, la dieta sana, el ejercicio. Eso mantiene a los pacientes. Hay una asociación mundial donde se le da consejo a los pacientes. Doctor, usted mencionaba que no hay una causa como tal que representa la enfermedad de las 1000 caras o la esclerosis múltiple, pero sí hay estadísticas. ¿Qué dicen estas estadísticas? ¿Qué personas en su mayoría son las que lo presentan? ¿Tiene que ver algún diagnóstico también de mis padres? ¿Que esto pueda ser genético probablemente? Sí, fíjate que no se ha podido determinar. En un momento se pensó en una hipótesis viral, pero hoy lo más que se dice es que realmente por las estadísticas, como tú decías, es más frecuente en las zonas de las puntas, o sea, en el norte y bien al sur. O sea, en estas regiones son más frecuentes. Hay una gran incidencia en regiones como Rusia, como Argentina, a nivel de donde vivimos nosotros, o sea, en América Central, estos países que están a nivel del trópico, realmente no es tan frecuente, es un poco menos frecuente. En el país tenemos algunas estadísticas, se ha hecho un estudio y realmente la frecuencia es baja, la frecuencia acá en el país es baja, pero a nivel mundial sí, en estos países más. Y también se habla de un factor hereditario, por supuesto, también como muchas enfermedades, pero aún no se ha logrado definir qué gen está dañado. Se piensa que es un gen que
ante los cambios climáticos, ante la parte hereditaria, pues cambia este gen por eso es una enfermedad autoinmune, o sea, el propio organismo ataca su mielina. Como te decía, la va destruyendo y generalmente produce muchos cambios a nivel cerebral en la sustancia blanca, en la resonancia. Se ven unas lesiones que son patognomónicas bastante típicas de esas, junto a la punción lumbar, donde se ve el aumento de anticuerpos monoclonales y se ve también de inmunoglobulinas también, y se ve también la presencia de otros tipos de lesiones a nivel de sistema nervioso. ¿Cómo nosotros podemos saber si afecta la esclerosis múltiple a otros órganos? Sí, generalmente está bien definido. La esclerosis múltiple ataca el cerebro, el nervio óptico, la médula, o sea, el sistema nervioso central. Por lo general no ataca el periférico, aunque aparecen después síntomas asociados como debilidad, cansancio, etcétera, pero en general es una enfermedad donde se destruye la mielina del sistema nervioso central. ¿Qué no puede hacer una persona con esclerosis múltiple? Va a depender del estadio, lo que hablábamos del estadio. Generalmente se les recomienda hacer deporte, vida sana, o sea, no tiene una limitación específica por la enfermedad, a no ser las limitaciones propias de la enfermedad, pero no se les restringe nada, o sea, todo lo que hace a vida sana, ven ahí la mielina, como está destruyéndose la mielina, que eso es lo que pasa. Entonces, al destruirse la mielina, comienza a haber dificultad para la transmisión de impulso y comienza a deteriorarse la parte motora. Nosotros, doctor, explicar la mielina en el lenguaje de nosotros que no somos doctores? Sí, la mielina es la que cubre los nervios, es como lo que recubre el cable y donde lleva los impulsos. Entonces, si esa mielina se daña, pues los impulsos se van a dañar, ya sea los impulsos motores, impulsos sensitivos, etcétera. Y se ve así como estamos viendo en pantalla. Claro, o sea que si de repente nosotros tenemos este síntoma, lo mejor sería acudir al neurólogo. Por eso dicen la enfermedad de las 1000 caras, porque muchas veces, primero, a veces vamos con el médico general, el internista, y nos asusta. Como tú mismo decimos, la enfermedad de 1000 caras, eso hace que muchas veces esté sobrediagnosticada o supuestamente sobrediagnosticada, porque generalmente el médico te va a asustar muchas veces, y hoy lo otro que te asusta es el internet. No tengo nada en la tecnología, pero el internet, como decimos que el doctor Google lo sabe todo, pero a veces no lo sabe todo, entonces te asusta y llega mucha gente a la consulta. El ideal, o sea, el que diagnostique esta enfermedad, por supuesto, es el neurólogo, donde tenemos más experiencia. Hay unos criterios que en 2017 se hicieron los nuevos criterios, se llaman McDonald, igual que son los criterios McDonald, que era uno de los científicos que hizo esos criterios, y que son criterios bien definidos para la enfermedad, porque como es una enfermedad que va a dañar, o sea, que va a repercutir en la calidad de vida del paciente, es necesario un diagnóstico bien certero para que no nos equivoquemos y le hagamos un trauma psicológico al paciente. ¿Cómo nosotros tenemos la prueba para saber si tenemos esclerosis múltiple? ¿Cómo es el examen? En general son criterios, están los criterios clínicos, más de 2 lecciones, 2 niveles del sistema nervioso, o sea, la parte clínica es importante, examinar al paciente. Nos apoyamos en la resonancia magnética, donde se ven lesiones desmielinizantes que tienen una especificidad del 97%, como te decía, la punción lumbar, también donde se van a ver estos anticuerpos, y allí hacemos el diagnóstico con esos criterios, y ya con el diagnóstico pues comenzamos el tratamiento. ¿No hay una prueba de sangre? No, en general las pruebas son estas que te decía, y a veces se hacen potenciales evocados visuales y auditivos, pero no hay una prueba específica en sangre, a no ser la punción lumbar, pero es punción lumbar. Sí, muchas veces hay que conocerlo, ¿verdad? Porque de repente puede haber una la confusión. gente en internet muchas veces busca, y como tiene tantos síntomas, tú pones, se me durmió la mano derecha, y te dicen el diagnóstico, una posible esclerosis múltiple. Sí. Y puede ser que se te haya dormida sobre la mano. Totalmente, o siempre a veces internet nos lo dice más grave de lo que realmente es. Pero por eso, ante algún síntoma que ya te había visto tu médico familiar, el internista, pues el neurólogo es el capacitado para hacer un diagnóstico certero de esta enfermedad. ¿Cómo es la calidad de vida, doctor, de una persona con esta enfermedad, dependiendo del grado en el que se encuentra? Sí, ahí va a depender del grado. Yo tengo pacientes que están incapacitados, están en cama, han perdido la marcha,
han perdido la neuritis óptica, la parte visual, pero hay otros que hacen su vida normal, o sea, van a la universidad, estudian, son ingenieros, médicos. Aquí va a depender. Ahorita ha habido un cambio muy importante. A partir de 1995 se autorizó el primer tratamiento no curativo, pero sí que cambia totalmente el panorama de la enfermedad. Entonces, con estos tratamientos que hoy se le llama tratamientos modificadores de la enfermedad, son generalmente, empezaron los interferones, hoy hay otras sustancias que realmente la idea de un futuro es que curen la enfermedad y han logrado detener la enfermedad. Con esto pues ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes que tienen acceso a los medicamentos. Lamentablemente en nuestro país son medicamentos muy caros, generalmente el Seguro Social los tiene, los hospitales privados, pero están cercanos a los $60.000 el tratamiento. Hablamos también, doctor, acerca de un hormigueo, decíamos en la nota, cuando se tiene esa esclerosis múltiple. ¿Cómo nosotros no lo podemos llegar a confundir? Claro, por eso te decía lo que pasa. Mira, el hormigueo es generalmente un síntoma que aparece en muchas enfermedades, que aparece hasta cuando uno tiene estrés, cuando camina mucho, cuando tiene diabetes, cuando tiene otras enfermedades, aunque claro, la diabetes más del adulto. Pero sí, es importante acudir a un centro especializado. Realmente en el país se ha ido logrando a través de la Asociación de Ciencias Neurológicas y los hospitales. Nosotros en el hospital diagnóstico, en los hospitales diagnósticos, pues ya tenemos 3, pues ahí está el Instituto de Neurociencia, donde habemos especialistas capaces de hacer un diagnóstico bien certero, donde tenemos toda la tecnología para este diagnóstico. Por eso es importante acudir a un centro especializado para el tratamiento. En el Seguro Social también tenemos un centro especializado, tenemos varios medicamentos, o sea, que los pacientes tienen la oportunidad de ser diagnosticados, porque como he repetido 2 o 3 veces, pero es importante, mientras más rápido es el diagnóstico, mucho mejor va a ser su pronóstico y su calidad de vida. Sí, como cualquier enfermedad, ¿verdad? Sí, claro, es que siempre pero vamos hasta que ya tenemos el síntoma bien grave. Claro. Como tú dices, Pamela, pero es bien importante porque muchas veces, como te digo, el paciente se diagnostica bien joven. Generalmente su aparición está entre los 20 y 40 años promedio. Wow. Hablemos un poco también, doctor. Yo he escuchado mucho que la esclerosis múltiple se confunde con la fibromialgia. Exacto. ¿Por qué? Por los síntomas. La fibromialgia es una enfermedad que ya lleva unos años, no es tan reciente, pero una enfermedad que tampoco, bueno, la esclerosis múltiple sí, pero la fibromialgia tiene un problema, que no tiene marcadores específicos. En general los síntomas se parecen porque la fibromialgia es una enfermedad que se asocia a trastornos reumatológicos, generalmente dolores articulares, dolor en el cuello, dolor de cabeza, tiene 18 puntos que uno revisa para ver si hay dolor. Entonces muchas veces el paciente pasa mucho, viene con fibromialgia o con síntomas de fibromialgia, pero se ha ido a leer y ha dicho que tiene una esclerosis múltiple. Entonces es un diagnóstico diferencial. Hay varios diagnósticos diferenciales. Como una enfermedad tan variada en síntomas, hay que hacer los estudios para diferenciarla de enfermedades reumatológicas como fibromialgia, de tumores, de enfermedades vasculares, de neuropatía, o sea, de una serie de enfermedades, aún la neuropatía, que es una enfermedad del sistema nervioso periférico, pero los síntomas a veces se confunden más en médicos que no son neurólogos y también en la población. ¿Se puede tener esclerosis múltiple o esta enfermedad de las 1000 caras, como le llamamos también, acompañada de otra enfermedad neurológica como el Parkinson, por ejemplo? No, en general, al final, mira, al final la esclerosis múltiple es una enfermedad independiente con sus criterios y todo, pero bueno, a veces hay enfermedades que se asocian, a veces lamentablemente decimos que el paciente ha tenido mala suerte, pero en general no, en general en Parkinson es una enfermedad de la tercera edad, el Alzheimer es una enfermedad de tercera edad, puede producir un deterioro cognitivo, pero es por el daño neuronal que se produce en la mielina, que es la que tiene que ver con las acciones corticales de memoria reciente, cálculo, etcétera. ¿Cuáles son esas recomendaciones, doctor, para todas las personas? Y no sabría bien si es lo correcto decir la forma de prevenirlo, porque tampoco conocemos las causas como tal, pero un estilo de vida saludable sí puede ayudar mucho. Sí, excelente. Cada vez que hablamos de esto, pues paramos en el estilo de vida, que sigue siendo como el principal cuidado que debemos tener en estas enfermedades. Como te decía, los factores son ambientales, hereditarios, que ahí no podemos hacer mucho, pero sí en el estilo de vida. Se cree que mejorar la alimentación, mejorar una alimentación adecuada. Ahí estaba leyendo que decían que había
le habían encontrado cierta relación a las comidas muy recocinadas con esclerosis múltiple. No hay una evidencia todavía, pero se habla de, y cuando hablamos de eso, hablamos de hamburguesas, de Sí, todo, claro. no tengo tampoco nada en contra. Pero Sí, pero a veces los excesos sí los nos pueden excesos, llevar a claro, todo eso. pero no, es calidad de vida, calidad de alimentación, ejercicio físico, evitar drogas, alcohol, etcétera. Hablemos, ya para finalizar, doctor, la importancia también del ejercicio para evitar cualquier enfermedad neurológica también. Sí, no, mira, nosotros recomendamos sumamente el ejercicio físico. Acuérdate que vivimos bajo un estrés severo, el tráfico, el estrés propio del trabajo, el estrés económico, el estrés ambiental también. Entonces, ante todo eso, el ejercicio físico viene siendo una piedra angular en nuestra calidad de vida, como aparte de la alimentación, pero el ejercicio, y no solo el ejercicio físico, muchas veces por nuestra constitución física, por la edad y todo, no podemos hacer cierto ejercicio, pero siempre caminar, ir a un parque, buscar esa parte que nos distraiga y que nos saque del estrés, más la parte física para el propio organismo. Realmente el ejercicio físico es esencial, dice que es hasta un 40% en la prevención de cualquier enfermedad neurológica, y cuando hablamos de enfermedades neurológicas casi siempre terminamos hablando de lo mismo, o sea, del ejercicio, que necesitamos alimentación y todo, porque eso mismo pasa con la migraña, pasa con muchas enfermedades neurológicas. Totalmente, y es para prestar mucha atención. La verdad que todos tenemos el alcance de hacer ejercicio en el momento que se nos ocurra, porque podemos hacer desde casa, ir a algún lugar, Claro. y nunca estamos exentos de poderlo hacer. Y qué bueno que se nos explica que ayuda mucho a nuestra salud. Doctor, le queremos agradecer muchísimo por hablar acerca de este tema, por ayudarnos también a conocer un poco más y por decirnos la importancia siempre de un buen estilo de vida para evitar esas enfermedades Claro, neurológicas. realmente es muy importante hablar de estas enfermedades para que los televidentes y la población en general tengan como idea de cómo son estas enfermedades, de cómo podemos tratar y de buscar la ayuda cuando es necesaria, o sea, en centros especializados donde trabajamos con estos temas y donde tenemos experiencia. Así que gracias a ustedes por invitarme, gracias a ti, Pamela, por la entrevista. Con mucho gusto, doctor. Y bueno, el doctor nos acompaña del Instituto de Neurociencias del Hospital de Diagnóstico, y en pantalla también aparecen los contactos. Si usted en estos momentos está en busca de un neurólogo, pues puede contar con el doctor William Arias, ¿verdad? Y ahí aparece el número, el 2132-1500, para poder hacer su cita también. Doctor, muchas gracias. No, gracias, y ahí estamos. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador, no nos cambie.